Este periodo post-Segunda Guerra Mundial entre dos grandes potencias como fueron Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas se le conoció como la Guerra Fría. Temporalmente se estableció entre 1947 a 1991, con la caída del muro de Berlín y con la disolución de la URSS, posteriormente la formación de naciones, todo como si se tratase de un efecto dominó. Sin embargo, la Guerra Fría ya implementaba otro tipo de estrategias políticas con respecto a las dos primeras guerras mundiales. Ya no se iba directamente a la confrontación, sino una especie de juego de mesa como Risk, de aliados y de carreras en todos los aspectos, como fue la carrera espacial por ver quién tocaba primero la luna. La URSS tenía como aliado a Cuba en Centroamérica y en el Mar Caribe, y Estados Unidos no quería que el comunismo se propagara en el resto de la región, por lo que ambos bandos aportarían económicamente a los gobiernos de turnos del momento. Incluso habría gobiernos de Centroamérica que jugarían para los dos bandos, con tal de sacar provecho en cualquier sentido de la palabra. En materia diplomática también hubo acciones y resoluciones que merecen ser atendidas. La creación del Grupo Contadora, integrado por México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. La del Grupo de Apoyo conformado por Perú, Brasil, Argentina y Uruguay. El reconocimiento franco-mexicano al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador como fuerza representativa y con capacidad de negociación, así como la solidaridad internacional que se generó hacia los movimientos sociales centroamericanos y los refugiados que huyeron de las guerras. No todos los aliados de Estados Unidos en Occidente compartían su actuar en el Istmo. México, Costa Rica y Panamá, por ejemplo, si bien estaban del lado norteamericano en la Guerra Fría, apoyaron a las guerrillas nicaragüense, salvadoreña y guatemalteca, por tratarse de países hermanos y vecinos de una misma región. México tuvo una política activa hacia las guerrillas. Su diplomacia en tiempos de José López Portillo entre 1976 a 1982 se caracterizó por apoyarlas a pesar del precio que esto le podía traer con su vecino del norte. En este sentido, el Pacto de San José, suscrito el 3 de agosto de 1980 con Venezuela para proveer hidrocarburos a precios favorables a la región. Esto como un ejemplo. Durante la gestión de Miguel de la Madrid, entre 1982 a 1988, se impulsó el Grupo Contadora en 1983, y muchos mexicanos se integraron a los movimientos armados regionales como internacionalistas al no ver una perspectiva real de alternancia en su país. Costa Rica también era un aliado político y comercial de Estados Unidos, la llamada Suiza del América. Le declaró la guerra al bloque que encabezaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo del presidente Rodrigo Carazo entre 1978 y 1982, sin embargo, este gobierno apoyó a las sandinistas con campos de entrenamiento, casas de seguridad, bases operativas y lugares de esparcimiento para que los guerrilleros pudieran alejarse del trajín del conflicto bélico. Asimismo, permitió que se instalara en la ciudad de Grecia Radio Noticias del Continente, emisora de la guerrilla Montoneros de Argentina. Durante las guerras civiles, el papel que jugó el gobierno de Omar Torrijos entre 1969 a 1981 fue ambivalente, mientras entabló negociaciones con el gobierno de James Carter para que Estados Unidos le regresara la administración del Canal de Panamá. También apoyó a los sandinistas el facilitar el ingreso de armamento por su país para derrotar a Somoza. El general Torrijos aportó $100,000 mensualmente, además de asesoría militar y política, desde el 10 de enero de 1978, según cuenta Humberto Ortega en su libro La epopeya de la insurrección. En este contexto es en el que se debe problematizar sobre la idea que se ha planteado alrededor de la Guerra Fría centroamericana. Como se ha dicho hasta ahora, en el Istmo se concentraron una serie de elementos y problemáticas políticas, económicas y sociales que hicieron que durante la administración de Ronald Reagan entre 1980 y 1989, Estados Unidos suscribiera el conflicto armado de la región en la Guerra Fría, con el propósito de hacer una intervención militar llegado el momento.
con James Carter 1976 a 1980 en la Casa Blanca, caracterizado por tener una política que promovía los derechos humanos, el gobierno estadounidense impuso una serie de sanciones a distintos países de América Latina como Guatemala y Argentina por los constantes abusos de sus regímenes militares. Entre las sanciones impuestas se encontraba la prohibición para venderles armas a las Fuerzas Armadas. Esto hizo que ambos países estrecharan relaciones entre ellos y con Israel. Fue justo durante la administración de Carter que se organizó la Operación Charlie, un plan que, si bien entró en vigor en 1980 con Ronald Reagan en el poder, pregaba por la constitución de un ejército pan-latinoamericano liderado por la Argentina que desembarcara en El Salvador con la idea de arrinconar a los revolucionarios hacia Honduras, donde serían exterminados en una operación de pinzas. Paralelamente a la intervención militar del ejército argentino en la región, guerrilleros de ese país que habían estado exiliados en naciones como México, Cuba, Panamá y Venezuela, se integraron a los movimientos armados del Istmo. Algunos llegaron al Frente Sur del FSLN y otros a las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional o a las Fuerzas Populares de Liberación, dos de las 5 organizaciones que fundaron el FMLN. La imagen y figura del Ernesto Che Guevara era una referencia para Centroamérica durante y en la Guerra Fría. A diferencia de lo que pensaba la administración de Ronald Reagan sobre que la URSS le enviaba órdenes a Cuba para que se ejecutaran en Centroamérica de manera directa, se cree y algunos sostienen que esta idea no era vertical, pues en realidad Cuba, al mando de Fidel Castro, era lo que quería ampliar su zona de influencia en la región. Si bien la Unión Soviética promovía movimientos de liberación en diferentes regiones del mundo, cuando se trataba de América Latina, prefería no meter las manos, pues creía que esa era una zona de influencia de Estados Unidos, y de entrometerse con una política intervencionista podía romperse el equilibrio mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó que la URSS dictara una orden a los partidos comunistas latinoamericanos para que no impulsaran los movimientos armados. El triunfo sandinista le dio un impulso a las revoluciones de la región e hizo que la Casa Blanca priorizara el control sobre América Latina y lo que Cuba y otras naciones hacían ahí. En este contexto, dentro del propio gabinete del presidente Carter, existía una disputa entre el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad sobre cómo se debía tratar la relación con La Habana respecto a las solicitudes que habían hecho para restablecer las relaciones. El Departamento de Estado elaboró un informe en mayo de 1979 que proponía 3 opciones. Número 1, diálogo con un creciente compromiso. Número 2, medidas punitivas contra Cuba. Número 3, una política de contención. Además, se sugirió eliminar el embargo a los medicamentos y reanudar los vuelos a la isla para que las familias se pudieran encontrar, lo que permitiría a Washington negociar otras áreas de interés para ellos, como era África y América Central. A su vez, naciones como Israel y Taiwán veían en Centroamérica posibles aliados de interés para superar a sus contrapartes de Palestina y China, y su acercamiento político con Estados Unidos. Los conflictos armados centroamericanos representaron mucho más que una extensión de la Guerra Fría en la región. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.